Parashat Va'era. Esta Parashá, que es la segunda Parashá del Sefer Shemot, del libro Shemot, los nombres. Aquí comienza la salida de Egipto. Aquí es el principio de la salida de Egipto. Y esto hay cosas muy interesantes. Recordemos que Am Israel se había transformado en esclavos. Eran esclavos de Paró. El trabajo se había puesto muy fuerte, pero muy fuerte. Y Hashem recordó el pacto que tiene con Abraham, Isaac y Jacob. Y ese pacto él decidió cumplirlo ahora, en ese momento. Y empezó el problema. Empezó el gran problema de cómo sacarlos de Egipto, porque, y como van a ver durante la Perashá, Paró también se fue poniendo cada vez más difícil, pero Hashem le dio duro. Entonces lo que vamos a partir aquí es lo siguiente. Aquí viene Hashem, cuando parte, él parte recordando, haciendo un recuerdo, de que la tierra, le había prometido la tierra a nuestros padres de buena memoria, Abraham, Isaac y Jacob. Y después él los va a traer, y después habla con Moshe. Y dice, yo voy a leer en español directamente porque me sale más fácil, y para ustedes también. Habló Moshe así a los hijos de Israel, mas no me escucharon. No escucharon a Moshe, debido a que le faltaba el aliento durante las labores, porque tenían, la traducción esa es muy mala, aquí dice de otra manera, aquí dicen por Koser Ruach o mi abodá kashá. Koser Ruach es, aquí dice, la traducen por aliento. No es eso la cosa. Koser Ruach es un problema espiritual. Koser Ruach significa que ellos no habían como perdido esa cosa que tiene el ser humano que se llama la voluntad. La voluntad, y ya todavía no podían estudiar Torah porque estaban el día entero trabajando para Paró. Digamos, habían bajado a un nivel muy bajo. De eso uno puede entender que uno nunca puede dejar de estudiar. El que deja de estudiar pierde, porque se empieza a bajar. Cada día va bajando el nivel intelectual de él, y este mundo funciona con gente preparada. En los últimos años hay mucha gente que se han ido de estatus a estatus, bajando. Por eso mismo, porque no están conectados con la espiritualidad, porque lo que nos mantiene es la espiritualidad, y esa la vamos dejando con el tiempo, por todo tipo de problemas. La gente le vienen los problemas, y en vez de tomar el problema y enfocarlo en sí mismo, y tener fuerza para seguir estudiando aunque le sea difícil, y el estudio es la única manera de conexión que tenemos con Hashem, en ese caso bajamos. Por eso aquí dice que la razón ya por la cual había que sacarlos de Egipto, porque estaban en un nivel muy bajo de espiritualidad, y finalmente cuando los sacaron se habla de que estaban en el nivel más bajo posible, que es el nivel 49. Pero eso es lo que dice aquí. Dice, habló Moshe diciéndole, ven, habla al faraón, y le dice Moshe a Hashem que hable con el faraón, y decirle que los judíos van a salir de Egipto. Y le dijo Moshe ante Hashem, le dijo así, he aquí que los hijos de Israel no me han escuchado. Pero ¿por qué razón no lo había escuchado? Yo tengo los labios sellados. Así dice aquí la traducción. Acá dice Arel Sefataim. Dice Arel Sefataim, dice que no le cuesta hablar.
la palabra arel significa, es una persona que no, es como como la fruta. También hay orlá, viene la misma palabra que orlá. Y la misma palabra del prepucio. El prepucio se llama la orlá también. Es lo que tapa algo. Y eso, Moshe Rabbeinu, ellos no lo entendían por eso. No lo entendían porque le costaba hablar. Y no podía hablar, y de hecho aquí mismo Hashem le dice a Moshe que ellos van a, que va a ir con Aarón, el hermano, y Aarón va a hablar. Y aquí, de repente, cuando terminó con eso, parte lo siguiente, estos eran los jefes de la casa de sus padres, los hijos de Reubén, después vienen los hijos de Simón, después vienen los hijos de Leví, y después vienen los hijos de quién era el cuarto es Yehudá, etcétera. Y hasta que con los Leví se paró, hasta ahí llegó. No siguió con los Leví, lo explica quiénes son y dónde vienen, y asimismo aquí dice, déjenme ver dónde está, y aquí está. Y los hijos de Merari y esta familia de Leví, por orden de nacimiento, tomó Amram, que era el padre de Moshe, a Yochebed, que era la tía del papá, la tomó como esposa. Estas eran las familias de Leví, por orden de nacimiento, tomó Abraham eso ya, y después dice, le dio 2 hijos, le dio Aarón y Moshe. Los años de la vida de Abraham fueron 150, y los de Yazar, y después siguió con otro, y terminó con la tribu de Leví, y ahí se quedó. La pregunta que se han hecho, y que es una pregunta muy difícil de contestar, es por qué razón cuando le está hablando a Moshe, diciéndole que tenés que ir a hablar con Paró, y vas a tener, para poder partir el proceso de liberación de Egipto, lo primero que se hace aquí es prepara el tema, y se van en un tema de contar quién es quién. Hashem dijo quién es quién y los nombró a todos. Y esto dijo. Y aquí después terminó este proceso, esto de cuenta, y dice después, déjenme ver un minuto, no, todavía no, ya con esto tenemos, un momento, y después, ¿qué es lo que sigue? Después de todo esto de recordar quiénes fueron, partieron Moshe y Aarón, partieron hacia Paró. Entonces la pregunta grande que hay aquí es la siguiente, es ¿por qué razón metió esto en la mitad? Hashem le dice, voy a repetir, y ustedes lo pueden ver adentro también cuando quieran, que partió esto primero que Hashem recordó que le había dado la tierra, que le iba a dar la tierra de Israel a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Segundo, llamó a Moshe y a Aarón y les dijo que ellos tenían que ir a hablar con Paró. Bueno, hay que ir a hablar con Paró, pero Moshe le sale con que él no lo escuchan. Porque yo soy Arel, la palabra Arel, recuerden, no tenemos claro lo que significa que la persona tenga la boca con prepucio. Eso no lo hemos escuchado nunca. Que tenga la Arel. Siempre yo dije aquí hace unos minutos, dije que le costaba mucho hablar, pero también puede ser Arel de otra forma. Se puede hacer Arel porque no lo escuchan, porque no quieren escucharlo. Y la razón, y aquí está escrito también de esa manera, habló diciendo, aquí que los hijos de Israel no me han escuchado, no me quieren escuchar. Lo que yo digo es como si tuviera los labios sellados, que fue lo que le acabo de decir.
Entonces Hashem lo arregló diciendo que hablara a través de Aarón, pero inmediatamente después, ¿con qué pasa? Viene lo que le estoy preguntando. Que cuentan ahora quiénes son las tribus. Parte con Reubén, sigue con Shimón, después sigue con Leví, y después de los Leví termina, y lo que sigue es, y partió Moshe con Aarón partieron a hablar con Paró. ¿Qué fue ese intermedio de recordar estas tres tribus? Y la pregunta es asombrosa, porque la verdad es que ellos no oían, decía, por una de las cosas que tenían, lo dice aquí mismo, ellos tenían Hosel Ruach, les faltaba espiritualidad, ellos no entendían por falta de espiritualidad lo que el Moshe les decía. Y había otro problema grave, un problema gravísimo, que ellos, Moshe Rabbeinu, fue dado cuando era niño, lo pusieron en la casa de Paró, y ahí fue criado, y a los 20 años le escapó, y estuvo 60 años lejos. Él de hecho estuvo muchos años que fue rey en un pueblo, en un país, y también después tuvo mucho tiempo también en Midian, y ahí se casó, tuvo hijos. Dígame una cosa, ¿cómo puede ser que a él lo conocieran? No había manera. De hecho, cuando él salió y vio y habló con unos que se estaban peleando, ellos le dijeron: Atá Misri, tú eres un egipcio, ¿qué viene a meterte con nosotros? Y en eso, aquí está la clave de la cosa, cuando en eso uno ya puede entender que Moshe parecía egipcio, y de hecho él estudió con los jajamim de Egipto, porque él no lo dejaban salir. Él está viviendo con Paró, era, digamos, en cierto sentido podríamos llegar a decir que podría haber sido el descendiente de Paró. Moshe Rabbeinu ahí a los 20 años se fue, porque se dio cuenta que iba por un camino que no se debía, y él se fue y hizo lo que tenía que hacer, y después volvió. Moshe era espiritualmente, pero muy, muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente no tenían ruaj. Nosotros podemos interpretar que la gente, tenían dudas de Moshe, si era descendiente de Jacob o no era un intruso. Pueden haber, los jajamim muy grandes, podrían haberlo reconocido por las cosas que hablaba, pero los hijos de Israel, digamos, la gente más del pueblo, que ellos, la verdad que ellos no sabían quién era Moshe, pues no se dan cuenta, entonces estaban en contra. Entonces finalmente lo que pasaba es que no podían escucharlo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Moshe? A Kadosh Baruj Hu le dio le hizo de fondo, le leyó el acta de ¿cómo se llama? De la familia de los Leví. Y de Jerez, por tener Kadosh Baruj Hu lo hizo en forma muy, muy elegante, digámoslo así, de esa manera partió con Reubén y lo otro, y habló, y ahí puso de dónde salió Moshe, y todo, de Aarón todos sabían quién era Aarón, pero igual, de esa manera lo que pasó fue que ahí ellos se dieron cuenta de que Moshe Rabbeinu sí era hermano de ellos, y que era Leví, porque Hashem mismo bajó y le dijo en voz alta la alcurnia, como se dice, que tenía Moshe Rabbeinu. Y en este caso vamos a entender una cosa de aquí, que cuando venga el Mesías va a ser lo mismo. Cuando venga el Mesías van a empezar las peleas. ¿Cómo no? Ese no puede ser, ese no es de mi tribu, ese no es de otra tribu. De todas maneras, nosotros ya sabemos que el Mesías viene de la tribu de Yehudá. Y aquí no hay cambio, de la tribu del Yehudá. Y el Rambam explica que viene de España. Y el Gaón de Vilna, yo no lo he visto nunca, pero lo escuché de varios rabanim que escucharon, que dice que viene de Latinoamérica. Y es obvio, porque ahí están los Bene Anusim.
Entonces el asunto es, ¿por qué? Porque los judíos se fueron de España, se fueron a Latinoamérica y ahí quedaron. Hay 60 millones de acuerdo a las investigaciones, por lo cual va a aparecer uno y va a decir, se va a declarar el Mesías. Y entonces, claro, mucha gente le van a creer, pero mucha gente no le van a creer. Pero esto no va a ser como los falsos mesías. ¿Y cómo va a pasar? Aquí está cómo va a pasar eso. Eso va a pasar de la misma manera que pasó con Moshe. No le querían creer y Hashem va a hablar de alguna manera y va a decir, mira, este señor es hijo de fulano, que era hijo de fulano, que era hijo de fulano, y todo fulano hasta que llegara en España va a llegar, que era descendiente de los reyes de España, que eran en mucho tiempo fueron judíos de nuestra tribu, y ahí va a traer la prueba de que él es descendiente de David Amelech, que era lo que le faltaba para que todo el mundo lo reconociera. Es una manera que está escrito aquí en la Torá. ¿Cómo se va a hacer? ¿Quién sabe? Yo no tengo idea cómo puede ser. Hay gente que le gusta inventar y a mí me gusta poco inventar. Entonces con eso partió. Pero ya lo siguiente ¿qué fue el paso siguiente de todo esto? El paso siguiente de todo esto fue el asunto con la serpiente. Aquí que dice aquí, déjenme verlo, aquí donde está esto, para poder que lo leamos bien. Aquí dice, llevaron el bastón y le dijo Moshe, hicieron, un momento, toma tu bastón y arrójalo a Paró. Aquí dice, háganse una maravilla. Hagan una maravilla significa hagan algo sorprendente, sorprendente. Y entonces lo sorprendente aquí se los voy a leer primero en hebreo, porque es interesante pillar esto en hebreo, que Yedaber Alejem, cuando tú hables comparó, lemor, le digas, Tenu Lachem Mofet. Paró le va a decir, háganme una prueba, algo que ustedes vienen por el nombre de todo el pueblo, porque los mandó Hashem. Bueno, él no conocía Elohim, porque él no conocía a Hashem, Paró. Ve a Marta el Aarón, y dile al Aarón, Kaj etamate, recoge tú, ¿cómo se dice eso? Se me olvidó. Esto que tienen los reyes, que tienen un bastón así. Toma el bastón, Vishalech Lifnei Paró Vietanin. Aquí se lo va a dar en español. Dirás a Aarón, toma tu bastón y arrójalo ante el faraón y se convertirá en serpiente. Ahora, ¿quién se va a convertir en serpiente? Porque fíjense, en español no se entiende. Se dice, para que vean, toma tu bastón, arrójalo ante Paró y se convertirá en serpientes. Va difícil entenderlo, pero fíjense que aquí en español, en hebreo, es más fácil. Shlach Lifnei Paró, y pónelo delante de Paró, que el mate, el bastón, Veye Tanin. ¿Quién se hizo cocodrilo? Vamos a decir cocodrilo, porque la verdad es que no eran serpientes como nosotros pensamos, sino eran como caimanes o cocodrilos. Aquí dice que realmente se puede interpretar que lo que hizo fue transformar a Paró, transformarlo y hacerlo que era un caimán. Y de ahí uno va a entender muchas cosas que se hablan más adelante, porque lo que se habla más adelante, que Paró se iba a meter al mar, se metía en el mar a descansar, en el mar muy temprano en la mañana, para que no viera que el Señor él tenía necesidades como todos los seres humanos, porque él creía que era casi Dios. Entonces este señor ahí iba y se reposaba en el Nilo y hacía sus necesidades. Y eso podía ser perfectamente caer bien con que Paró lo que era él era un caimán. También en los profetas aparece Paró y le dicen así, Paró, hablan de Paró, del faraón, y le dicen
Paró Atanim Agadol, el gran caimán, así se le decían. Pero, ¿qué significa esto? Eso significa que pensar que lo que aquí eso apoya lo que dijimos hace 1 minuto o 2 minutos, que paró lo que hizo Aarón fue transformar a Paró. Y mi rabino, el Rabbi Eliezer ben David, me enseñó lo siguiente. Eso está escrito en el Zohar, yo creo, porque él sabía mucho Zohar. Y él me dijo lo siguiente. Él me dijo que Paró, que esta señal, ¿por qué lo transformó en serpiente? Para decirle lo siguiente, para decirle, tú eres Paró. Pero nosotros no queremos pelearnos contigo. Nosotros queremos pelearnos con la serpiente. ¿Cuál serpiente? No tú. Con la serpiente que fue con la cual Adán Arishon pecó. Cuando Adán pecó con la serpiente. Y en ese momento, y eso fue lo que fue a decirle, porque esto que pasó ahí, lo vio todo el mundo. Lo vio todo el mundo. Todo el mundo, porque tenían sistemas ellos, no como los de nosotros, sino que con sistemas con los cuales ellos podían ver, todos podían ver lo que estaba pasando. Y entonces eso fue para decirle a Paró, la pelea no es contigo, la pelea es contra la serpiente. Pero Paró mismo, él era la serpiente. Y en eso fue también una lección para nosotros mismos. Que la pelea aquí no es con Paró, no es con lo que estamos viviendo. La pelea de nosotros es una pelea contra nosotros mismos. Y en ese sentido, tenemos que ver que todo el proceso de las ¿cómo se llaman esto? El proceso de las plagas es un proceso para nosotros. Claro, todo esto se hace para destruir a Paró y podamos salir, porque si no puede, si a Paró vamos a contarle un cuentito que queremos salir, él no nos va a dejar irnos. Fíjense otra cosa, fíjense que al principio cuando llegaron los hijos de Israel, Paró les dijo, bueno, ustedes pueden buscar aquí buenos trabajos, pueden ser ministros, sarim. Y de hecho se estudia de que los hijos de Israel, muchos eran los capataces, que también por supuesto eran en forma de esclavos, pero esclavo más alto que ¿cómo se llama? Que los esclavos que son gente muy de un nivel muy bajo, eso nunca fueron. ¿Y qué pasa con esto? Con esto vamos a aprender otra cosa, que por ejemplo hoy en día los bancos americanos, por ejemplo, las grandes empresas, por ejemplo, son manejadas por Yehudim. Es asombroso. Y eso lo pueden ver en todos los países. Lo cual significa que incluso que nosotros somos esclavos de algo, igual podemos estar arriba. Y lo que pasa es que llegan arriba y se olvidan de dónde vienen, que somos Yehudim y que nosotros estamos en la misma, en la Galut, donde nos mandó Hashem hace 2000 años. Entonces, uno en vez de recordar eso, él ya se siente miembro y parte de una sociedad de la cual él no es. Una vez en Venezuela, que está tan de moda en esta época, ahí había mucho antisemitismo. Y había una persona que era judío, pero que no le había revelado a nadie que era judío, a nadie. Y un día, bueno, salió de su casa en esos tiempos que nadie sabía, así que él podía salir y había mucho
la palabra antisemitismo, y él bajó al garage y sacó su carro, y ahí cuando fue a entrar al carro encontró que habían pintado con pintura en su carro: judío, ándate de aquí. Y el Señor nunca le había contado a nadie. Ellos saben quiénes somos. Ellos saben quién es quién. Uno no se puede engañar, porque quería engañarlo. ¿Para qué? Para pasar la vida tranquilo y se acabó, porque la gente cree que si uno pasa la vida tranquila va a ser pues mejor para él. No, porque si pasaste la vida tranquila tú no hiciste lo que viniste a hacer. Aquí nadie vino para venir acá a pasar la vida tranquila, mejor no venir a este mundo. Este mundo viene a arreglar lo uno lo que tiene malo. Por lo cual, aquí vemos que los Yudim eran gente de puestos grandes. Y eso provocaba un poco de envidia. Y lo que queremos decir es que de ahí uno sale muy rápido, cambia muy rápido de estar a pensar: bueno, yo, ¿por qué si yo no me revelo no me van a descubrir? Y eso no va a pasar nunca. Y también aparece aquí la cosa, con esta explicación, la cosa de que hoy en día también era como Egipto en eso, que los que mandábamos las cosas eran los Yudim. Los Yudim creen que si mandan ellos las cosas, la cosa va a ser distinta. Eso no es así. Porque nosotros aquí vinimos, todos nosotros estamos imperfectos. Y por mucho que yo agarre dos cojos, uno del pie izquierdo y otro del pie derecho, y los ponga juntos, y ahora caminan los dos derechitos, ahora el asunto es que ellos no van a dejar de ser cojos. Y nosotros somos así. Nosotros, si nos unimos, nos arreglamos unos con nosotros y vivimos. Pero el objetivo no es por vivir físicamente, sino que es por crecer espiritualmente. Y la gente inmediatamente que pasa del sistema de que era cojo y ahora a través de aparatos y de equipos se transforma en una persona que no parece cojo, pero todos saben que es cojo. Y de esa manera se da cuenta de que la verdad que no se puede salir de la realidad que a uno le corresponde. ¿Y cuál es la realidad que nos corresponde? Es corregir arreglar nuestros keilim, que es lo que hemos dicho siempre, para poder recibir la luz de Shem y que las cosas sean claras. Porque no solo cuando uno está en un estatus y baja otro estatus se da cuenta, sino que también cuando uno va subiendo estatus, uno también se olvida del estatus que tenía antes. Se recuerda como una cosa, como una cosa que es algo así como algo asombroso que le pasó a él, que era pobre pero ahora es tan rico. Eso no le va a servir nada, porque el día que uno lo llame, nada va a ayudar, nada. Lo único que ayuda es toda la vida. Entonces aquí viene lo que estamos en la salida de Egipto y nos muestran las cartas. Estas son las cartas para Paró y las cartas para nosotros. Y nosotros entonces nosotros lo que hacemos es, tenemos que mirar las plagas. Eso es lo que ellos tenían que hacer. Porque las plagas no eran para Paró, eran para nosotros. Era para que nosotros entendiéramos algo. ¿Qué teníamos que entender? Lo primero que teníamos que entender era que Paró no era Dios. Eso es lo primero. Eso es lo primero que se entendió, y eso se entendió rápidamente aquí con el asunto de transformar a Paró en serpiente. Ahí ya la cosa empezó a ser dura. Y después se puso a los niveles. El primer nivel, ya sacaron a Paró. El nivel que viene es el nivel de los magos y toda esta gente que, a ver qué nombre le pusieron aquí, no me acuerdo el nombre que le pusieron, pero tienen un nombre. Le llaman, ¿cómo se llaman esto? Bueno, no lo veo aquí. Nigromantes. Nigromantes, yo no sé lo que los nigromantes. Los nigromantes no tengo idea de lo que es, pero son gente que hace cosas de mucho nivel. Un nivel, podría ser en ese tiempo conocido por un nivel intelectual muy alto. Ellos podían cambiar, ellos entonces le hizo la primera cosa que transformó la sangre, el agua la transformaron en sangre, y ellos también hicieron lo mismo. Bueno, con los serpientes también hicieron lo mismo, la cambiaron. El bastón de ellos
lo cambiaron, también ellos lo hicieron. Y ahora cuando cambiaron el agua en sangre, se vieron que aquí lo que estudiaron los Yehudim era que ya no había, ellos claro, tenían también opción de cambiar las cosas de su estado natural. Y esto fue pasando de nivel a nivel. Después vino otro nivel, que es el nivel cuando ellos ya renunciaron. Esto no lo podemos hacer. Creo que fue con los, ¿cómo se llama? Con los piojos. Me parece que con los piojos dijeron que ellos no pudieron hacerlo y se retiraron. Y ahí quedaron sin nadie. Entonces ahí siguieron avanzando en niveles más difíciles, el nivel de las plagas. Ya pasaron el nivel, como diríamos hoy en día, el nivel que estamos hablando en este momento es el nivel de los profesores y toda esa gente que se creen que saben todo, y hoy día están dando cuenta poco a poco de que todo el cuento de ellos es mentira. Ya la evolución muy poca gente la cree, solo la gente que cree todo lo que le cuentan por la televisión. Pero el resto de la gente más interesada se da cuenta que nunca ha habido una cosa así, y etcétera, etcétera. Y todo esto se está revelando, pero eso va a ser destruido. Y aquí también ha sido en esta perashá, eso es lo que teníamos que haber visto. El tremendo poder que tenía Hashem, hasta que llegara un poder, el poder de que Hashem, en una noche oscura, pasó por las casas. ¿Y qué hicieron? Mataron a los primogénitos. Con la muerte de los primogénitos se acabó, porque parece que los primogénitos son los que mueven los países. Y después de eso ya Israel podía salir, y después salieron, como vamos a explicar más adelante la próxima vez cuando lleguemos a la perashá, que es cuando dicen salieron de Egipto, y vamos a hablar cómo salieron y qué salieron. Entonces aquí, para resumir, lo que hemos visto, que con el cambio del bastón de Paró, el cambio de Paró a serpiente, lo que hemos visto aquí, o también que los magos de ellos transformaron al bastón de ellos en serpiente, esto descubrimos unas cosas, que lo que uno ve por fuera no es lo que hay por dentro. Y eso también lo vamos a tener que ver nosotros. Y ese es el principal trabajo. La mentira es la verdad del mundo. Y esa mentira que hay en la verdad del mundo es la que tenemos que descubrir. Y hay que descubrirlo rápido, darse cuenta, entender. Sobre todo en los lugares que se vive de hablar mal. De hablar mal, eso es terrible, porque todo va por la boca, todo va por las palabras. Y la gente no va a tener opción de poder conectarse con la Geulá, con la liberación del pueblo. ¿Por qué? Porque no va a creer. Shabbat Shalom, Umevorach.